Una vez más agradezco a Dios y ruego en mis oraciones todo el tiempo para que este mensaje de vida sea acepto en sus corazones. El tema de hoy, amado oyente, es la multiforme sabiduría de Dios. Sí, vamos a basar esta hermosa meditación en este tiempo en Efesios capítulo 3, versículo 10. Sí, la multiforme sabiduría de Dios. Dice la Biblia en Efesios 3, vamos a leer del versículo 8 hasta el 11 para tener un concepto de lo que vamos a mencionar en este momento. Dice el texto: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, amigo, la multiforme sabiduría de Dios es el tema, y basándonos en este hermoso versículo, encontramos que según este texto bíblico, los ángeles de Dios aprenden la multiforme sabiduría de Dios al ver lo que Dios ha llevado a cabo en la iglesia. De esta manera observan y conocen el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es la iglesia, es un propósito eterno, ya que este mundo y sus cosas pasan, no es eterno. La palabra aquí multiforme significa multilátera o grande diversificada, por decirlo así, como los colores variados de un hermoso paisaje o de un arco iris. Así, la palabra multiforme, multilátera, grande diversificada. Muy bien, estudiemos con cuidado este maravilloso texto. Efesios 3, versículo 8. Pablo expresa su gratitud a Dios por su gracia en conceder a los apóstoles ese gran privilegio de revelar lo que había sido un misterio en el pasado, que los gentiles eran coherederos de las promesas de Cristo en el Evangelio, aunque realmente no era un misterio, ya que en el padre Abraham había recibido la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Claro que sí, pero los judíos nunca entendían ni querían comprender que también los gentiles estaban en el plan de Dios, pero en la mente de Dios sí lo estaba. Ahora bien, Pablo escribe esta bendición como las inescrutables riquezas de Cristo. No se puede medir, son insondables. Los gentiles estaban allí como coherederos de las promesas de Cristo en el Evangelio. Estaban incluidos en el plan maravilloso de nuestro Dios. Allá en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice la Biblia, Pablo mismo lo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34 nos dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:33. Pues hasta el 36 hemos leído. Ahora bien, las menciones aquí o las perfecciones de Jesucristo mencionadas en este pasaje, según Colosenses 2:9, que dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice 2:9 de Colosenses. Ahora, esto es un tesoro, son un tesoro completamente inescrutable. Es decir, los efesios gritaban: grande, grande es Diana de los efesios. Y creían en esta diosa y en esta imagen que ellos adoraban. Y creían que su templo era de gran valor. Sí, porque en Éfeso existía el templo donde los efesios adoraban a la gran Diana, la diosa de los efesios. Y ellos gritaban: grande, grande es Diana. Pero ellos valoraban demasiado su templo donde adoraban, pero de ninguna manera podían compararse con los tesoros de Jesucristo. Y este es el mensaje que Pablo transmite a los efesios.
los principados y potestades en los lugares celestiales, pues son los varios órdenes de ángeles. Efesios 1:21 nos enseña: sobre todo principado y potestad y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre. Efesios 1:21, recuérdese, mi amigo, 1 de Pedro 1:12, cosas en las cuales, dice aquel texto, anhelan mirar los ángeles. Y según Efesios 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, estos son ángeles o espíritus malvados que luchan contra nosotros para evitar que disfrutemos el propósito de Dios. Ahora, este texto se aplica frecuentemente al Evangelio y, desde luego, la iglesia sí es columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15, pero más bien este texto indica que la iglesia manifiesta la habilidad, es decir, la iglesia es el arte, o mejor dicho, la destreza de Dios. Como una hermosa pintura manifiesta la habilidad del pintor, o como el puente o una gran estructura o un rascacielos, por decirlo así, muestra la habilidad del arquitecto. Bien, por eso se puede decir que la iglesia es como escuela, es decir, algo que enseña, que muestra para enseñar el propósito de Dios a los ángeles. Al estudiar la iglesia, llegan a conocer la obra maestra de nuestro gran Dios. No bastaba exhibirla, esa obra maestra de Dios, es decir, su sabiduría, por medio de la formación del sol, las estrellas, la tierra, los mares, las montañas, los diluvios. Y no era suficiente mostrar esa gran sabiduría de Dios, esa destreza de Dios también por medio de la creación de seres inteligentes, ni por medio de la formación de mentes inmortales sobre la tierra, ni por medio de los varios órdenes de un mundo angélico o angelical. Había conceptos del carácter divino que podían obtenerse solamente en conexión con la redención del mundo. Para usar otra figura, la iglesia es como espejo que refleja el poder y la sabiduría de Dios. Al ver la iglesia, ¿qué observan los ángeles? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué observamos nosotros? Pues observan cómo Dios salva a los hombres. Dios es justo y por eso debe castigar al pecador, pero por medio del sacrificio de Cristo Jesús, Él puede, nuestro gran Dios, Él puede, a través de este sacrificio de Cristo y el evangelio de Cristo, puede perdonar a los pecadores que obedecen a este evangelio. Según Hechos 19, del 1 al 5, usted puede encontrar aquellos efesios que oyeron el evangelio. Cuando los efesios oyeron este evangelio, creyeron y fueron bautizados. Observan también a judíos y gentiles reconciliados en un cuerpo. Estamos estudiando lo que observan los ángeles, según estos versículos meditados antes, atrás, leído ya. Al ver la iglesia, ¿qué observan los ángeles? Pues están viendo a judíos y gentiles reconciliados en un solo cuerpo. Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Sí, judíos y gentiles, toda la raza humana, de todas las razas y de todos los colores, en un solo cuerpo. Observan también los ángeles lo que Dios hace para la transformación del pecador. Dice Efesios 4:17 al 32, es un texto que nos habla de un gran cambio. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y el gentil que decide convertirse a Cristo, cambia dramáticamente su vida y comienza a andar y a dejar y a despojarse del viejo hombre. También los ángeles observan la gloriosa vida que puede lograrse en Cristo Jesús. La gloriosa vida eterna que podemos conseguir únicamente en Cristo y en la obediencia a su palabra. Observan también la iglesia gloriosa, sí, lavada y santificada, sin mancha ni arruga. Esto lo dice Efesios 5, versículo 25 al 27, que Cristo
murió por la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que una iglesia perfecta delante de Él. Esto es lo que observan. ¿Qué más observan? Pues observan cómo Dios establece buen orden en las familias. Efesios 5:23 y Efesios 6:1 habla de cómo el marido, la mujer, los hijos, cómo pueden unirse, estar en una buena educación secular, espiritual, en una buena armonía, como un cristianismo verdadero. Esta unidad hermosa y perfecta de la familia lo logra por el evangelio en la iglesia del Señor. Observan también la armadura del soldado cristiano, ya que según Efesios 6, versículo 10 hasta el 19 nos habla de una armadura de Dios, la armadura que todo cristiano lleva puesta al momento de convertirnos al Señor. Nos armamos de Cristo Jesús. Tomamos la armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de fe y lo que es amarrado bien el cincho y los calzados para ir a pregonar la palabra de Dios. Es una buena armadura que está ahí para un cristiano que se ha sido reclutado o se ha entregado voluntariamente al ministerio o al cuartel de Cristo para combatir fuertemente en esta guerra que tenemos a nivel mundial, como lo es la falsa doctrina, el error, la maldad, todo lo que existe en este mundo que va en contra de los principios de Dios. Es una guerra continua. Entonces, amigo radioyente, cuando nos convertimos a Cristo, nos vestimos de Cristo y comenzamos a andar en una vida nueva, transformados, y nos armamos de Cristo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es glorioso, esto es grandioso y debemos experimentarlo. En conclusión, amigos, queremos decirles cómo nos debe afectar esta gran verdad a nosotros. Debería de afectarnos verdaderamente. Debe hacernos apreciar la autoridad de Cristo. Él es la cabeza de esta iglesia gloriosa. Efesios 1:19 al 23 nos está enseñando muchas cosas buenas en cuanto a esto. Debe realmente hacernos tener más aprecio por la iglesia. Muchos creen que la iglesia no importa, que uno puede ser salvo sin ser miembro de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo puede alguien aceptar tal concepto indigno si cree este hermoso texto que estamos estudiando? Cristo es el Salvador del cuerpo, según Efesios capítulo 1, 19 al 23, y es preciso que pues mejor lo leamos para poder considerar lo que nos enseña la Biblia. Dice Efesios 1, 19 al 23 lo siguiente: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Sí, amigo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estudiando este hermoso versículo, ¿cómo es posible que alguien acepte tal concepto indigno si cree este hermoso texto? Cristo es el Salvador del cuerpo, que es la iglesia, dice el mismo versículo. Debe entonces convencernos de que es rebeldía contra el propósito de Dios hacer cambios en la iglesia. La iglesia fue establecida según el propósito o diseño de Dios. Por eso, se prohíbe rotundamente hacer cambios en los requisitos de membresía para ser salvos. La naturaleza de la iglesia, su culto, su gobierno y su obra, todo aspecto de la iglesia tiene que ser según el patrón divino. Dice la Biblia, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Es importante retener una vez recibiendo el mensaje de Cristo, oyendo el evangelio puro de salvación, registrado en las páginas del Nuevo Testamento,
entonces debemos guardar y retener esta palabra que los apóstoles Cristo nos enseñan. Guardarla y defenderla y practicarla también. Debe convencernos entonces a tener más amor por la iglesia, la comprensión de esta escritura. Debemos apoyarla y hacer todo lo posible por edificarla. Eso dice Efesios 4:11 y versículo 12, que estamos para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, amigo, esta es la enseñanza de nuestro gran Dios. Debemos trabajar entonces para restaurar a los miembros descarriados y para ganar más almas para que ellos también puedan disfrutar las bendiciones espirituales, según Efesios 1:3, que el Señor nos ofrece en estas promesas del Evangelio. Debemos estar resueltos a ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Entonces le invitamos de todo corazón a arrepentirse de sus pecados y confesar su fe en Jesucristo y bautizarse para el perdón de los mismos, y entonces usted llega a ser y a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir grandemente a todos cuando nos decidamos a obedecer este mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo.